la verdad está frente a nuestros ojos. Solo hay que prestar atención y atar cabos. El plan, simplemente consiste en crear un único gobierno mundial, y llevar adelante su agenda, esperando por la oportunidad, pujando el tiempo. Con el Pacto Mundial de Migración firmado, cabe recordar lo siguiente. La Constitución Mundial de la ONU fue creada hace más de 70 años, y dice lo siguiente. La era de las naciones debe terminar. Los gobiernos de las naciones han decidido ordenar sus respectivas soberanías en un solo gobierno al que entregarán sus armas. Hoy que toman medidas cuasi coercitivas, te anuncian que tarde o temprano vendrá, será impuesto un nuevo orden mundial de carácter totalitario, sin lugar al pensamiento crítico que pueda dar lugar a la disidencia, en contra de este nuevo sistema parlamentario supranacional. Esto no es un invento. No es una conspiranoia. No es el guión de alguna película que nos presenta un futuro lejano y distópico. Esto está ocurriendo ahora y es real. Te invito a que profundicemos más, y descubramos los rostros de algunos personajes, que están aportando su granito de arena, para que nos hundamos finalmente, en esta agenda del nuevo orden mundial que nos tienen preparada. Gabriela Cuevas Barrón. Política mexicana. Integró el Partido Acción Nacional, PAN, desde 1997 a 2018. Desde 2018 pertenece al Movimiento Regeneración Nacional, Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Dato curioso. Tras el proceso de desafuero a AMLO en el año 2005, Cuevas y su compañero de bancada, en ese entonces ambos eran del Partido de Acción Nacional, en colaboración con el subprocurador de PGR, Carlos Javier Vega, pagaron 2,000 pesos, $180 aproximadamente, por concepto de fianza para evitar que Andrés Manuel López Obrador fuese a la cárcel por un motivo de política preelectoral en México, debido a una controversia de urbanismo. Prosigamos. La señorita Cuevas Barrón, actualmente es diputada del Congreso de la Unión Plurinominal y, presidenta de la Unión Interparlamentaria. Además de ser la creadora del Pacto Mundial de Migración. ¿Y qué hay con eso de la Unión Interparlamentaria? ¿Alguna vez escuchaste hablar de esa organización? La Unión Interparlamentaria es la organización que representa a todos los parlamentos, a nivel mundial. Dicho de otra forma, cada representante que está sentado en ese recinto es un legislador, diputado o senador, de cada país del mundo. Fue fundada el 30 de junio de 1889, por el político y economista francés, Frédéric Passy, y William Randall Cremer, pacifista y miembro del Parlamento inglés. Passy fundó también la Liga Internacional y Permanente para la Paz, que después se convirtió en la Sociedad Francesa para el Arbitraje entre las Naciones. Y que puede considerarse un precursor de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, o también conocida como Corte de La Haya, la cual es precursora de la Liga de las Naciones, la cual fue antecesora de la actual ONU. Como ven, ya desde 1889 y mucho antes, se estaba cocinando este asunto. Volvamos a épocas más actuales. Gabriela Cuevas es egresada del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su fundador, Raúl Balleres, trabajó para la agencia del Chase Manhattan Bank, en México. Su hijo, Alberto Balleres, quien es hoy uno de los más importantes magnates mexicanos, fue miembro del comité asesor del Chase MB bajo el mando de David Rockefeller. Por tanto, el ITAM está controlado por la Casa Rockefeller.
Dicho think tank tiene vínculos con el CFR, Rand Corp, los partidos republicano y demócrata en USA, y con la Orden Skull and Bones de Yale, hasta llegar a la Orden Illuminati. Recuerda que John D. Rockefeller Jr. dio $8,5 millones de su bolsa, para comprar el terreno junto al río East, y el edificio de Naciones Unidas fuese construido allí. En fotos que te anexo, se observa al recientemente fallecido David Rockefeller, en compañía alegre de Alberto Bayeres, hijo del fundador del ITAM, y fue el mismo David Rockefeller, quien dijo en una cena con embajadores ante la ONU: "Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial". La misma página oficial de la Unión Interparlamentaria reconoce e informa a la sociedad, que la Conferencia Parlamentaria Mundial sobre Migración que se celebró el pasado 11 de diciembre, en Marruecos, fue organizada por la Unión Interparlamentaria en conjunto con el Parlamento del Reino de Marruecos. El creador de la Unión Interparlamentaria, Frédéric Passy, fue la primera persona en recibir un premio Nobel. En 2012, 20 premios Nobel apoyaban la idea de un Parlamento Mundial, único gobierno mundial propiamente, y otros globalistas premio Nobel se han pronunciado en el mismo sentido, tal como el Papa Francisco, Mikhail Gorbachev, y AMLO, que el año pasado fue nominado para recibir tal distinción. Dicho sea de paso, al mencionar al Papa Francisco tengo que dejar en claro, que la Santa Sede Romana, cuenta con membresía por parte de ACNUR, y de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, dos de las organizaciones que están fuertemente detrás de la promoción del Pacto Mundial de Migraciones. Así las cosas, en un corto plazo puede que varias naciones se opongan a la firma de dicho pacto, pero los iluminados seguirán trabajando detrás de bambalinas, esperando por la oportunidad, y pujando en el tiempo, hasta que quizás, logren fastidiar a la opinión pública sobre la conveniencia de mantener una organización tan cuestionada como la ONU, dando lugar a su reemplazo por un Parlamento Mundial. ¿Por qué la Embajada de México ante el Vaticano hace una declaración de apoyo al Pacto Migratorio Mundial? La respuesta es simple, porque el Vaticano forma parte de la misma agenda por establecer un solo gobierno mundial o nuevo orden mundial. Si investigamos, en la fuente oficial del mismo Vaticano, Vatican.va, encontraremos que la misma Santa Sede admite tener relaciones diplomáticas con la Unión Europea, donde se elaboró el Plan Kalergi, y desde donde Soros controla la agenda migratoria, a través de su creado SFR. Que tiene relación directa con el ACNUR, quien creó el Plan Mundial de Migración. Que tiene relación especial con la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Por tanto, con el movimiento de la teología de la liberación católica marxista en Latinoamérica. Que está recibiendo migraciones cada vez más importantes, de activistas musulmanes, que abren mezquitas y escuelas de enseñanza del Islam. Que tiene relación con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que junto con Accenture, trabajan para la implementación de un sistema de base de datos biométrico, para controlar los flujos masivos de migrantes de manera ordenada para la ONU. Y por último, que tiene relación con la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, que dirige el socialista Antonio Vitorino, amigo y colaborador del expresidente de la Internacional Comunista, y actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al cual reporta directamente la egresada del ITAM, presidenta de la Unión Interparlamentaria y morenista, señorita Gabriela Cuevas. Y sin olvidar que el ITAM está controlado por la Casa Rockefeller. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, el hombre que firmó por México el Pacto Mundial de Migración.
De más está decir que Francia ha encabezado los titulares internacionales de los medios en los últimos días con el asunto de los migrantes africanos y las medidas impopulares económicas que han desatado una ola de protestas efectuadas por el Club de los Chalecos Amarillos. En México, Ebrard es pupilo del finado político Víctor Manuel Camacho Solís, vinculado con George Soros. El ENA, Escuela Nacional de Administración, de París es el alma mater del hombre que hoy representa al gobierno de México, en materia de relaciones exteriores, morenista encargado de promover y suscribir el Pacto Mundial de Migración. Citaré el pensamiento mismo de la gente que compone esa élite globalista al mando de Naciones Unidas, que es la gente creadora del Pacto Migratorio Mundial, compartiendo con ustedes la declaración del ex subsecretario mismo de la ONU Robert Mueller, llamado Profeta de la Esperanza, en la revista Dispatch Magazine de junio de 2001, volumen 13, 2, página 33, él dijo: no se preocupen si es que todas las religiones se unirán a la Organización de las Religiones Unidas. Muchas naciones no se unieron a la ONU en su comienzo, pero más tarde lo lamentaron, e hicieron todo esfuerzo posible para unirse. Fue lo mismo con la Comunidad Europea, y será el caso con las religiones del mundo, porque quien se quede afuera, o al margen, tarde o temprano lo lamentará. Esa declaración se refiere obviamente a URI, Iniciativa para las Religiones Unidas, siglas en inglés, pero nos muestra claramente, y es lo que quiero dejar en claro, el pensamiento duro, fascista y totalitario de la gente que está al frente de la ONU.